Bienvenidos a este webinar de carterasdetrading.com, que es el Income Trading con opciones financieras. Cómo podemos poner el paso del tiempo a favor de nuestras posiciones a la vez que mantenemos el riesgo permanentemente bajo control. Este es un webinar de nivel básico introductorio. Soy Ángel Galvez y hoy es jueves 28 de mayo de 2020. Empezamos. Entre los contenidos de este webinar, de este seminario, están conocer el concepto de Income Trading con opciones desde un punto de vista 100% práctico y operativo, es decir, cómo es su operativa real, enfrentándonos la gestión de determinadas posiciones totalmente reales, totalmente dispuestas en un mercado real, y cuáles son los resortes que realmente importa tener en cuenta y que nos hacen ganar o perder cuando nos enfrentamos a ellos, ¿de acuerdo? Para ello es fundamental también entender los riesgos que supone operar en este tipo de estrategias si no se cuenta con un detallado plan de coberturas. También ocupará una parte importante de este webinar. ¿Qué factores favorecen o cuáles son los peores escenarios que podemos encontrar en este estilo de trading? ¿Correcto? Fundamental para saber dónde nos ubicamos. También veremos cómo pueden combinarse estrategias de income trading y de cobertura, de acuerdo con el fin de enfrentarnos a posibles crashes de mercado. Un crash de mercado capaz de borrarnos muchas operaciones positivas realizadas con anterioridad en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Destacar que este vídeo trata de ser una aproximación a este estilo de trading, tanto para las personas sin conocimiento como personas con alguna noción básica o intermedia sobre opciones. Digamos que es un vídeo introductorio al concepto de income trading con opciones. ¿De acuerdo? Pueden obtener más información sobre este estilo de trading visitando la web carteradetrading.com. ¿De acuerdo? Una web que gestionamos y que ampliamos constantemente con contenidos que divulgan este tipo de operativas. ¿De acuerdo? Definición, importante. El income trading con opciones es un estilo de trading, obviamente con opciones financieras, el cual opera en base a un rango lateral de mercado generalmente, con un sesgo más o menos neutral al mismo, a ese mercado, y con el paso del tiempo a favor. Digamos que esta puede ser la definición más básica, ¿vale? Creo que engloba bastante bien un poco la filosofía que hay detrás de esto. Su principal ventaja es que estadísticamente genera amplios y recurrentes periodos de operaciones ganadoras gracias a la tendencia a la lateralidad de los mercados financieros, ¿de acuerdo? Los mercados tienden a estar una gran parte de su tiempo en un entorno lateral. Realmente sin ir a ningún lado. Van arriba, van abajo, están constantemente fintando y ese tipo de mercado que le cuesta a nuestros fondos de inversión, posiciones de renta variable, etcétera, etcétera, obtener rentabilidad de ellos, pues son bastante idóneos para este tipo de operativas, sirviendo obviamente para diversificar nuestra cartera. Esto ocurre muy especialmente, quiero dejar claro, en los grandes índices de renta variable, SP500, el Nasdaq 100, Russell, ¿vale? Digamos como término medio también, tengo que destacar, como término medio ante los años pasados. Si cogemos obviamente este año 2020, pues está siendo mucho más convulso, mucho más direccional, ¿de acuerdo? Pero generalmente en un entorno razonable, de un periodo de 4 o 5 años, pasan un porcentaje muy amplio de lateral, un porcentaje de su tiempo muy amplio lo dedican a un movimiento lateral, ¿de acuerdo? El income trading con opciones tiene dos motores fundamentales de rentabilidad. Dos motores. Uno, el mero y irreversible paso del tiempo. Una característica fundamental del tiempo es que día que transcurre, día que obviamente no vuelve. Eso se va traduciendo poco a poco en rentabilidad. Ahora veremos por qué. ¿De acuerdo? Y después las bajadas de la volatilidad implícita. ¿De acuerdo? Algo también importante. Generalmente estamos cortos de volatilidad. Nos interesa montarnos en la posición, abrir la posición en un entorno de razonable volatilidad, ¿vale? Para que poco a poco vaya descendiendo y poco a poco vayamos obteniendo rentabilidad en la posición. Ambos factores unidos, ¿de acuerdo? Es lo que generan, digamos, la rentabilidad de una posición. ¿De acuerdo? ¿En qué nos basamos? Pues mire usted. La idea fundamental que sustenta el income trading con opciones es la depreciación de las opciones vendidas. No significa que el income trading solo trabaja opciones vendidas, ni mucho menos, ¿vale? Pero hay una preponderancia, dominan la posición las opciones vendidas, abundan en la posición, ¿de acuerdo? Quedémonos con esa idea. Las opciones son derechos cuyo precio se compone de una parte temporal, ¿de acuerdo? Y una parte intrínseca o real. La parte temporal de su precio desaparecerá al vencimiento de la opción y solo quedará la parte real. Pues esta parte temporal, ¿vale? Es la que va a ir poco a poco desapareciendo
desapareciendo y en el vencimiento de la opción, como vemos aquí, 0 a 0. Realmente nosotros lo que hacemos es vender una opción, por ejemplo, $25 e intentar recomprarla en 15. De esa manera estamos obteniendo un beneficio de 10. ¿De acuerdo? ¿Qué hace que esta carga temporal desaparezca? Como hemos dicho antes, el paso del tiempo y la bajada de volatilidad implícita. ¿De acuerdo? La volatilidad implícita sí puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar. ¿De acuerdo? El paso del tiempo no. El paso del tiempo, según va transcurriendo, va generando beneficios, entre comillas, latentes que se van acumulando en la posición, como término medio en un plazo de varios días. ¿Correcto? La idea obviamente es vender estas opciones lo más caras posible y recomprarlas lo más baratas posible, gracias a la desaparición de esta parte temporal de su precio. Insisto, no todas las opciones son opciones vendidas, nuestras posiciones tendrán opciones vendidas, compradas, vendidas y compradas, pero estas, ¿vale?, dominarán, digamos, la posición global, de forma que la posición global tienda a estar a favor del tiempo y tienda a estar corta de volatilidad. ¿Vale? Seguimos viendo conceptos, poco a poco. En el siguiente gráfico podemos apreciar cómo de esta forma una opción vendida, en este caso una put vendida, puede ofrecernos beneficios por el mero paso del tiempo, aunque sus pérdidas son, atentos, potencialmente ilimitadas. ¿Vale? Potencialmente ilimitadas. Para quien no haya visto nunca un gráfico de este estilo, ¿de acuerdo? Decir que este es nuestro subyacente, aquí están las caídas subyacentes, aquí están las subidas hacia arriba, ¿vale? Aquí hacia abajo las caídas, ¿bien? Y que el mero hecho de estar dentro de la posición hace que el paso del tiempo, dentro de 16 días, 33 y 45, esta sea la línea donde va a evolucionar nuestra posición. Si el mercado sube, vamos a ir evolucionando por esta, pero si evolucionamos hacia arriba dentro de 16 días, vamos a ir evolucionando por esta. Así igualmente dentro de 33, ¿de acuerdo? Hasta llegar al día de vencimiento, donde no podremos superar nuestro máximo beneficio posible, que es esta línea de aquí. Pero ¿qué cosa tenemos en contra? Que esta zona de pérdidas, ¿vale?, es una zona de pérdida sin límite. En caso que el mercado caiga fuertemente, nuestras pérdidas son potencialmente ilimitadas. Por lo tanto, estamos creando un rango de mercado, que lo apreciamos aquí, en este gráfico del S&P500, donde si el mercado lateraliza o sube, nos metemos en esta zona de beneficios, que equivale a que el mercado lateraliza o sube. Tenemos a nuestro favor el mercado, el propio movimiento del mercado y el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Pero atentos, el peaje son pérdidas potencialmente limitadas, las vemos aquí. ¿De acuerdo? Y así obviamente que de esta línea hacia arriba, zona de beneficio, de aquí esta línea hacia abajo, zona de pérdidas. Es importante familiarizarse con este gráfico de líneas temporales, que se llama, pues realmente es el campo de batalla de todo trader de opciones. ¿De acuerdo? Nosotros lo utilizamos a diario, constantemente, porque no hay otra forma de ubicarse dentro de la complejidad cuando tienes en cartera varias posiciones combinadas entre sí. Por el contrario, en el siguiente gráfico vemos como una opción comprada, en este caso una put comprada, puede ofrecernos beneficios potencialmente ilimitados, aunque, como vemos todos al revés, el paso del tiempo estará constantemente en nuestra contra. Todo al revés. Aquí los beneficios ilimitados, no hay problemas. Las pérdidas, pues son lo que hemos pagado por esta opción. Pero atento, lo que antes era a favor, ¿vale?, ahora es en contra. El hecho de que el mercado permanezca quieto o suba, esto es una posición bajista, hace que poco a poco entremos en pérdidas, en pérdidas, en pérdidas. No obstante, en caso de subir, pues obviamente iremos subiendo. Aunque, cuidado, cada vez iremos subiendo con menos beneficio potencial, porque iremos subiendo por una línea cada vez más alejada. Si os fijáis, son dos posiciones contrarias. Dos posiciones contrarias que se van a combinar. Vemos aquí la diferencia que hay con el gráfico anterior. Zona de beneficio solo voy a ganar si el mercado cae. ¿De acuerdo? Si el mercado lateraliza o sube, obviamente no puedo ganar. Estoy en zona de pérdidas. Combinando opciones compradas y vendidas, configuramos estrategias con un amplio rango donde obtener beneficios. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, intentemos buscar un equilibrio entre el tiempo a favor y la limitación de nuestras pérdidas. El income trading con opciones tiene dos motores fundamentales de rentabilidad, como hemos dicho. El mero e irreversible paso del tiempo, lo repetimos, y la bajada de volatilidad implícita. Las estrategias de income trading se forman con un predominio de opciones vendidas con una gran carga de valor temporal. Ese valor temporal
acuerdo? Que tiende a desaparecer al vencimiento de la opción, que tiende a desaparecer con el paso del tiempo, que tiende a desaparecer también con la bajada de la volatilidad implícita. ¿De acuerdo? Bien. Una idea simple sobre volatilidad implícita. La volatilidad es el factor que más dinero puede hacer o ganar o perder a una opción en menos tiempo, mucho más que el mercado, que el propio mercado, mucho más que el paso del tiempo. La volatilidad del mercado, en la opción, en el subyacente, SP500, Russell, Nasdaq, DAX, Amazon, cualquier activo. La volatilidad suele ser, al menos en el mercado de renta variable, acciones e índices, ¿vale? Igual a miedo, igual a incertidumbre, igual a mayor precio de las opciones. Y por tanto, si estamos vendidos de una opción, ¿vale? Si incrementa su precio, tenemos pérdidas en las opciones, pérdidas en nuestro income trading. Recordad que el income trading, ¿de acuerdo? Aquí predominan las opciones vendidas. Si las opciones vendidas aumentan de precio, tenemos pérdidas en nuestra operativa de income trading. A la gran mayoría de estrategias de income trading con opciones les benefician las bajadas de volatilidad, ¿vale? Obviamente. Y les perjudican la subida de volatilidad. Idea importante a retener, a mantener. Estos incrementos de volatilidad son especialmente importantes ante fuertes caídas del mercado y entornos de crash, ¿vale? Cisnes negros, crash, donde, como hemos visto hace unos pocos meses, en febrero-marzo de 2020, en muy poco tiempo caía fuertemente el mercado hacia abajo, ¿vale? Elevando tremendamente su volatilidad, ¿de acuerdo? Son los peores escenarios para este tipo de estrategia. ¿Y por qué? Pues fijaros, porque si las subidas de volatilidad implícita perjudican nuestras posiciones de opciones, si yo vendo aquí esta posición en 25, sube la volatilidad y aumenta su precio, quizá valga a 35, pues pierdo $10. Es cierto que al vencimiento de la opción, teóricamente esta parte temporal va a desaparecer. Bien, pero de momento tengo una pérdida que puede llegar a ser muy considerable aquí. ¿De acuerdo? Tan considerable que el ratio beneficio-pérdida, la esperanza matemática de la posición, no permite ni siquiera mantener esta pérdida latente. ¿De acuerdo? Reitero que las bajas de volatilidad nos benefician, las subidas de volatilidad nos perjudican. ¿De acuerdo? Eso es importante. De la misma manera que si el mercado reduce su volatilidad, algo como vendido en 25, por el simple hecho de que la volatilidad se reduzca, pasaría a valer 15. Aunque el mercado no se hubiese movido, ¿vale? Aunque no hubiera pasado nada de tiempo. La propia volatilidad implícita, ¿vale? Si la volatilidad desciende, ¿vale? También desciende el precio de las opciones y generamos beneficio de forma global en nuestras posiciones. ¿De acuerdo? Continuamos. Por lo tanto, tenemos que, centremos las ideas, las opciones vendidas ponen el paso del tiempo y la bajada de volatilidad a nuestro favor, pero sus pérdidas son potencialmente limitadas. Importante. Las opciones compradas, por el contrario, ponen el paso del tiempo y la bajada de volatilidad en nuestra contra, pero nos ayudan a controlar o mitigar las pérdidas ilimitadas de las opciones vendidas. Importante. Si os fijáis como un gran tablero de ajedrez, unas piezas, las opciones vendidas tienden a poner unos factores a nuestro favor y las compradas tienden a limitar esos factores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, obviamente combinando opciones compradas y vendidas, ¿vale? El trader puede confeccionar estrategias con un importante rango de mercado, rango lateral o levemente alcista, levemente bajista, importante rango de mercado, dentro del cual el paso del tiempo le favorece a la vez que mantiene controlada su exposición a riesgo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como income trading. Se trata, por tanto, de un constante ejercicio de equilibrio operativo. Que nadie piense que este tipo de operativa es sencillamente abrir las posiciones y olvidarnos de ellas. Es posible tener operaciones muy insensibles al mercado, posiciones que haya que mirarlas solo 2 o 3 veces, pero ni mucho menos nos podemos olvidar de ellas. ¿Por qué? Porque un movimiento fuerte del mercado, que no se da todos los meses, pero se puede dar en cualquier momento, puede llevar a pérdidas considerables esta operativa. ¿De acuerdo? De esta manera, equilibrando posiciones compradas y vendidas, se extrae lo mejor de cada posición o estrategia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el income trading con opciones es un conjunto de estrategias diseñadas para maximizar dentro de lo posible nuestras probabilidades de obtener beneficios de forma recurrente y constante en el tiempo. ¿De acuerdo? Por supuesto, no estamos garantizando que vayamos a ganar todos los meses, pero por ejemplo, fijaros como ejemplo, este final de 2018, este arranque de 2019, cómo hay
sendos periodos de lateralidad donde, de haber abierto una posición, sin ningún problema, estamos dentro de un rango. ¿De acuerdo? Dentro de un rango bastante amplio. Un rango que el paso del tiempo hace que, como si fuera una red para cazar pajarillos, estemos dentro de esa zona o rango de beneficios. Aquí, por ejemplo, mientras el mercado evoluciona aquí, vamos a generar beneficio. Esto es el gráfico de un sencillo Iron Condor. ¿De acuerdo? Tenemos a favor el irreversible efecto del paso del tiempo, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Y la tendencia a la lateralidad de los mercados financieros, ¿vale? Especialmente de renta variable. Más del 80% del tiempo tienden a la lateralidad. Y, como vamos a ver ahora un momentito, la volatilidad tiende a disminuir, por lo tanto, nos beneficia igualmente en estos escenarios de lateralidad. ¿De acuerdo? Este rango, como si fuera una red de cazar pajarillo, tampoco es estático. Podemos ir a la posición y si el mercado cae hacia abajo, podemos reubicarlo en la zona baja. ¿De acuerdo? Si el mercado asciende hacia arriba, podemos reubicarnos a la zona alta. El trabajo del mercado es escaparse hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? O hacia abajo. Pero que conste que el paso del tiempo va en su contra, de forma que el rango, nuestro rango de movimiento, nuestro rango de beneficio va a ser cada vez mayor, cada vez mayor. Cada vez, como si fuera un reloj de arena que evoluciona en su contra, va a tener, digamos, el tiempo más en su contra. Es decir, va a tener más difícil, más improbable, más complicado salirse por la parte alcista o la parte bajista de nuestro rango. A continuación vemos evolución de la volatilidad implícita. ¿Cómo evoluciona esta volatilidad implícita? Que en caso de ascender tiende a perjudicar a nuestras posiciones de income trading. Fijaros, la volatilidad implícita es la línea azul y vemos que se mueve en un razonable pseudocanal, ¿vale? Cuando el mercado hace movimientos laterales alcistas dentro de un determinado rango, dentro de una determinada directriz o canal alcista. De vez en cuando esta volatilidad sale disparada hacia arriba, antes generalmente crash de mercado, caídas muy fuertes en muy poco tiempo, con una alta volatilidad. ¿De acuerdo? Caídas muy fuertes, muy contundentes, ¿vale? Hacen que salgan de este rango operativo, y aumente tremendamente la volatilidad. Generalmente, mientras la volatilidad evoluciona dentro de este rango, nuestras posiciones pueden ser gestionadas de manera bastante, entre comillas, fácil o con una dificultad intermedia, por así decirlo. ¿De acuerdo? Realmente las grandes drawdowns, las grandes pérdidas latentes de nuestras posiciones se dan en este tipo de escenario. Y en este sentido donde aparece el concepto y la necesidad de las coberturas. ¿De acuerdo? Coberturas que en caso de que la volatilidad se dispare, como se dispara aquí, y que nuestras posiciones entren en pérdidas, aunque sean pérdidas latentes, sean coberturas capaces de levantar, obviamente si perdemos con las posiciones de income trading, pero ganamos con las posiciones de cobertura, pues realmente es como si no perdiéramos con las posiciones de income trading o perdiéramos muy poco o mucho menos que si no las tuviéramos, ¿vale? Por lo tanto, la idea se trata de sacar partido de los escenarios laterales alcistas, ¿vale? Laterales levemente bajistas, por ejemplo, como este, ¿no? Y en situaciones de crash, de fuertes crash, ¿vale? Fuertes caídas, contar con un enfoque de coberturas, con unas posiciones de cobertura que nos auxilien, que limiten nuestras pérdidas. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, vamos a fijar estas ideas. En income trading tenemos el paso del tiempo a nuestro favor. Esto es una cualidad disponible únicamente en las opciones financieras. Dejamos claro esta idea, ¿vale? Pero a cambio de tener esta ventaja constantemente a favor, el tiempo, tenemos que pagar un peaje. Estamos vendidos de volatilidad, o de otra forma, nos perjudican los incrementos de volatilidad. Idea que va a aparecer varias veces durante este webinar. Más claramente se apercibe en este esquema. Mercado baja, la volatilidad sube, nuestras posiciones perderán rentabilidad o entrarán en pérdidas. Mercado sube, la volatilidad implícita tiende a bajar. Siempre, pero con un alto porcentaje tiende a bajar. Nuestras posiciones de income trading aumentarán rentabilidad. ¿De acuerdo? O pasarán de leves pérdidas a positivo. ¿De acuerdo? Importante que queden estas ideas claras. En la siguiente imagen vemos representada la estimación de beneficios y pérdidas de un gráfico temporal de un Iron Condor en la posición donde antes veíamos ese rango que veíamos de esta manera, ¿no? Veíamos el SP500 y este rango. Bien. Pues realmente es esta. Es posiblemente la idea más sencilla de income trading,
con opciones, está formada por put spreads y call spreads vendidos, ¿vale? Y si nos fijamos, mientras el mercado permanezca dentro de un rango, ¿vale? El propio paso del tiempo nos va a llevar poco a poco a la zona de beneficios, ¿vale? Esto es nuestra máxima pérdida posible, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí las caídas del subyacente y las subidas del subyacente. Nuestro trabajo es sencillamente auxiliar la posición cuando el mercado entre en esta zona o entre en esta zona. Es decir, levantar, reubicar este rango, llevarlo, si el mercado se ha ido hacia arriba, llevarlo más arriba. Y si el mercado ha caído y estamos en esta zona de pérdidas latentes, llevarlo hasta aquí. ¿Para qué? Para que si el mercado, después de caer, se paraliza aquí, poco a poco vayamos recuperando y entrando en positivo. Si el mercado, después de llevarnos aquí, ¿vale?, va evolucionando en esta zona, subiendo un poco más lentamente, como nosotros hemos reubicado toda nuestra zona de beneficio ahora en este nuevo rango, sin ningún problema vamos a poder aspirar a break-even, recuperar la posición e incluso obtener de nuevo beneficios. ¿De acuerdo? El spread temporal o calendar spread es otro ejemplo de estrategia utilizada, ¿vale?, de income trading, aunque en mucha menor medida, que quede claro, que el Iron Condor y que las mariposas. ¿De acuerdo? Apreciamos cómo también tenemos el paso del tiempo a favor. El paso del tiempo nos hace elevarnos. ¿De acuerdo? Aunque su rango es generalmente mucho más estrecho. Ganamos más dinero por el mero paso del tiempo, pero el rango es generalmente más estrecho, como norma general. ¿De acuerdo? Se suele concebir, la industria, los medios divulgan que la calendar es una estrategia con la volatilidad a favor. Pues no, la realidad operativa nos demuestra que esto no es cierto. La volatilidad está en nuestra contra, ¿de acuerdo? Como está en el resto de las otras estrategias, Iron Condor y mariposas, ¿de acuerdo? Sencillamente, a la medida que uno estudia los skews horizontales de volatilidad entre varios vencimientos, de cómo evolucionan, se da cuenta que realmente una spread calendar tiene la volatilidad en contra, no a favor. Y llegamos aquí a las mariposas o butterfly, que son las estrategias con más capacidad de defensa importantes de fuerte bajada y por tanto aquellas que nos permiten afrontar este tipo de operativa con un menor riesgo alcista. ¿De acuerdo? Por ese motivo es nuestra estrategia preferida, aquella que utilizo en mi trading personal y en el trading de gestión de cuentas que realizo. ¿De acuerdo? De gestión de fondos que realizo. Y aquella en la que apoyamos toda nuestra operativa de income trading con opciones. Realmente, diferentes variantes de mariposa de la rota, depende de las circunstancias y escenarios del mercado y la volatilidad, son las que implementamos. Vemos que ni mucho menos en caso de que haya fuertes caídas, entramos fuertemente en beneficios. Recordad, fijaros que esto es un 4% de caída, ¿vale? Vamos a entrar de una forma más comedida, más poco a poco en beneficios, ¿de acuerdo? Y nos es mucho más fácil defender esta zona de forma que podemos hacer ajustes, que en la medida que vayamos cayendo hacia abajo, ¿vale?, vayamos levantando esta línea. ¿De acuerdo? Obviamente, con un 4% de caída, si el mercado empezara a descender, yo iría recomponiendo, ¿no?, en mis posiciones, ¿vale? Las opciones que tengo compradas por aquí, las que tengo vendidas por aquí, las que tengo compradas por aquí, ¿de acuerdo? Las iría recomponiendo para levantar esta zona a cambio de hundir esta zona. Levantar estas líneas a cambio de hundir estas líneas. ¿De acuerdo? Principales ventajas de la operativa income trading con opciones. Rentabilizar sobre todo los periodos laterales y o moderadamente direccionales del mercado. Fijaros que en este escenario 2017, aunque fue un periodo bastante alcista, bastante contundente alcista, pero hubo, y como suele ocurrir en este tipo de mercados, fases secundarias de los mercados, amplios periodos con una cierta lateralidad, con bastante lateralidad. Amplios periodos donde el propio índice no generó rentabilidad, por ejemplo, entre este punto y este punto prácticamente no generó rentabilidad, pero igual pasó de este punto y este punto. Generalmente eso se transmite a nuestra cartera de renta variable, acciones, fondos de inversión, donde pasamos mucho tiempo. Pues bien, aquí operando en base a rangos, ¿vale?, fue razonablemente probable, razonablemente fácil, ¿vale?, entre comillas, siempre eso de fácil, ¿vale?, pero básicamente estamos en el escenario perfecto para operar en base a rango y añadir un plus de rentabilidad con este tipo de estrategia a este tipo de escenarios. Que no quiere decir que cuando hagamos este movimiento alcista entremos en pérdidas, ¿de
acuerdo? Solo que no podemos aspirar al mismo beneficio cuando hacemos un movimiento de subida, ¿vale? Como cuando estamos perfectamente laterales, ¿vale? Y esa es realmente la ventaja que tiene, la ventaja operativa que nos aporta afrontar este tipo de operativa que, recordemos, estadísticamente los mercados pasan al 80% realizando este tipo de movimientos que no van a ningún lado realmente, ¿de acuerdo? Así que un componente de diversificación muy importante. En la siguiente imagen vemos un esquema de rendimientos de una estrategia en trading típica justo después de iniciarse. Pues un poco lo que decimos, ¿no? ¿Vale? Tenemos aquí un rango que va desde aquí hasta aquí, donde ganamos de forma importante en este punto intermedio, ganamos menos si subimos, ganamos menos si subimos, ya si subimos mucho, mucho y no ajustamos nuestra posición, empezamos a perder, ¿vale? Primero perdemos poco y después perdemos un poquito más. Igual hacia abajo, ¿vale? A medida que nos desplazamos hacia abajo, inicialmente perdemos poco y después perdemos de forma considerable, ¿de acuerdo? En este sentido, obviamente, como un rango de que es, en la medida que el mercado evolucionará a la baja, hemos de mover todo nuestro rango para reubicarlo más abajo, ¿de acuerdo? Y si sigue cayendo, pues reubicarlo más abajo, ¿vale? Por supuesto, estaríamos en pérdidas latentes, que hay que asumir y hay que digerir, pero el paso del tiempo siempre está a nuestro favor, ¿vale? Como digo siempre, es como un reloj de arena que corre en contra del mercado. Se trata, por tanto, de contener los riesgos, ¿vale? Importante ese aspecto. Es destacable como los mayores beneficios se van a generar en la parte central del rango e irán disminuyendo según el mercado sube o baje de forma importante. Quiero dejar claro esa idea, ¿de acuerdo? Bien, ha quedado claro que el paso del tiempo y la caída de la volatilidad nos benefician, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos con un crash de mercado? Por ejemplo, este es el crash, ¿vale? De 2020, febrero-marzo 2020. 34% de caída en 25 días de mercado. Pues obviamente si aquí tenemos un rango de mercado, un rango en nuestra posición, el cual obtendría beneficios si evolucionamos aquí, ante una caída de esta dimensión, ¿vale? No podemos pivotar, ¿vale? De forma importante, de forma contundente la posición, lo suficientemente fuerte, evolucionar a la baja nuestro rango, desplazarlo a la baja nuestro rango, ¿vale? Ante una caída tan fulgurante, tan potente. Recordad, fijaros que es una caída que deja pequeña la famosa caída de finales de 2018 que ya fue importante, ¿de acuerdo? De hecho, esta ha sido la mayor caída en puntos, la caída más rápida de la historia en puntos, ¿de acuerdo? Bien, obviamente tenemos un serio problema aquí. Pero cuidado, no es el único caso. Por ejemplo, en agosto de 2015 se dio un crash, ¿vale? Me acuerdo que fue el 24 de agosto de 2015, un 11% en 6 días de mercado, ¿vale? Las opciones no tienen tanta capacidad de giro, se pueden proteger, pero en un escenario tan convulso como eso, pues no es buena idea el hacer movimientos de cobertura con opciones. ¿Por qué? Porque si la volatilidad aumenta, ¿vale? El precio de las opciones aumenta. Entonces vamos a gastar mucho dinero en cubrir nuestras posiciones, ¿de acuerdo? Y eso, obviamente, va a ir en detrimento, perdón, de la posición de income trading, ¿de acuerdo? Va a mermar mucho la posición income trading. No solo va a consumir todo su beneficio, sino que lo va a meter, a condenar posiblemente a pérdidas. Otro ejemplo, febrero 2018, el crash de volatilidad, 12% de caída en 10 días de mercado, pero aquí especialmente la volatilidad se incrementó de forma muy importante, mucho más de lo que corresponde simplemente a una caída de un 12%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aquí hubiese tenido, como siempre digo, ese rango de mercado, pues obviamente hubiera sufrido sobremanera, porque según el hecho de escaparnos por la parte bajista del rango, el incremento de volatilidad. Recordad que incremento de volatilidad supone pérdidas en nuestra posición, ¿de acuerdo? Simplemente por el hecho de incrementarse la volatilidad. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Ante un comportamiento de la volatilidad, de forma que, recordad siempre, caídas del mercado, incrementos de la volatilidad. Se considera, en income trading, se considera como una norma general, que un 20% de volatilidad se considera un margen operativo. Entre un 20% y un 10% es un margen operativo muy interesante para operar, ¿de acuerdo? Donde realmente puedes gestionar bastante bien las posiciones. En la medida que superas ese 20%, 30, 40, 50, 60% de volatilidad, ¿vale? Ya estás en entorno de alta volatilidad y ya realmente las posiciones sufren, digamos, sus mayores drawdowns. Puede ser que lleguen o no lleguen a su stop loss fijado, pero realmente obviamente es la zona de mayor volatilidad y por lo tanto mayores pérdidas y mayores drawdowns de estas posiciones. Generalmente a partir del 20%, lo cual no quiere decir que con volatilidad menor no tengas pérdidas latentes, pero si se dan las mayores pérdidas y pérdidas latentes y drawdowns,
de las posiciones superando ese 20%. Por lo tanto, es la zona donde hemos de tener cuidado a la hora de gestionar las posiciones. Bien, por ejemplo, aquí en el crash de febrero-marzo se muestra todo esto de forma superlativa. Volatilidad implícita aquí, lo marco aquí un 20%. Pues fijaros, llegamos a un momento determinado al 92% de volatilidad. ¿De acuerdo? Si ya la volatilidad a partir de un 20% empieza a hacernos daño, imaginaros que nos hizo una posición que usted hubiese estado centrado aquí, ¿vale? Obviamente hubiésemos peleado para ir moviendo el rango hacia abajo, pero el incremento de volatilidad es tremendo, es muy alto. Es realmente el punto débil, el talón de Aquiles de estas estrategias de income trading, los fuertes incrementos de volatilidad, que sí se puede dar uno cada 2 años, uno cada 2 años y medio o uno cada 5 años, pero por sí mismo tiene capacidad para destrozar 8, 10, 15 operaciones positivas anteriores sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Además, importante, nada ni nadie nos asegura que una caída de esta dimensión no se dé en fin de semana, con los mercados cerrados. Es decir, si hay una tragedia, una guerra, un ataque, no sé, cualquier cosa, un sábado a las 3 de la tarde, hasta el domingo, lunes, en este caso a las 1 de la mañana aproximadamente, no empiezan a cotizar los futuros. ¿Qué ocurre? Pues obviamente, si el mercado ha cerrado aquí, cuando abriera y cerró aquí, el viernes, cuando abrieran los futuros, estarían ya aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nuestro rango era este, los futuros ya estarían fuera de nuestro rango. Por lo tanto, no quedaría otra cosa que si nos cubrimos con futuros, si aquí vendemos futuros para que la caída la transformemos en beneficio, ya estaríamos perdiendo un tramo muy importante. ¿De acuerdo? Y nada, obviamente, nos garantiza que no se dé un escenario así un sábado, un domingo con el mercado cerrado. Por supuesto, no sería imposible cerrar las posiciones en esos momentos, ni comprar ningún tipo de cobertura, ¿de acuerdo? Estaríamos literalmente a merced del mercado, lo que ocurriera, fuera de la dimensión que fuera. Tuviera parangón con el pasado o no tuviera parangón con algo, un evento, un desgraciado evento ocurrido en el pasado. Por lo tanto, todo puede ocurrir en cualquier momento. Básicamente un buen reflejo. Un Iron Condor, ¿vale? Con un máximo beneficio de 2.800 euros ante un 11% de caída. ¿De acuerdo? Este fue el crash de febrero-marzo de 2020. Hubiésemos montado el Iron Condor aquí y estaríamos aquí. Pues fijaros, para 2.800 euros de beneficio potencial, que un poco más profundo, pero generalmente nos quedamos con el 60% del mismo, por lo tanto estaríamos hablando de unos 1.500, 1.700 dólares de beneficio potencial, más o menos aquí, esta zona, ¿vale? Este entorno. Vamos a asumir de momento 20.000 dólares de pérdida. De momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de más de 10 veces, ¿vale? El beneficio potencial. Con un 11% de caída, con un punto de apertura 3.380 y en este momento llegamos a 3.003. Recordad que llegamos a un momento determinado, cuando el mercado siguió cayendo, a 2.000 y pico. Llegamos aquí, en este entorno. No tiene sentido, ¿vale? Que generemos operaciones de 1.000, 1.500 dólares y que una simple operación ya no destroce 10 operaciones positivas, ¿vale? Ángel, aquí podríamos haber gestionado la operación a la baja, ajustado la operación a la baja, movido ese rango poco a poco, cada vez más abajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ¿quién nos dice que un movimiento así no se da de la noche a la mañana? ¿De acuerdo? ¿Quién nos dice que no se da en fin de semana? En este caso abrió aquí, pero ¿quién nos dice? ¿Quién nos asegura que no sea un movimiento de esta dimensión? Y se trata obviamente de lo que no tiene sentido ganar 1.000 dólares en cada operación positiva y que haya operaciones negativas donde perdamos 20.000, 30.000, 40.000. ¿De acuerdo? Recordad que un mercado así está todo absolutamente bajo control, por lo tanto necesitamos algo que limite ese agujero, esa posibilidad, esa ventana, digamos, de crash que siempre pulula y que, por cierto, nunca un crash ha avisado, nunca nos ha avisado antes de ocurrir. Por lo tanto, ¿qué no es el income trading de opciones? Y aquí hablo de la importancia de las coberturas. Nunca es abrir una posición y olvidarnos de ella hasta que venza porque el tiempo siempre corre a favor. No, señor, esto es un fallo de primera clase de opciones, ¿de acuerdo?
De hacerlo así, un fuerte movimiento del mercado en contra puede hacernos perder gran parte de lo ganado con income trading durante mucho tiempo atrás. Lo hemos visto en la anterior diapositiva. Por lo tanto, no es concebible ninguna estrategia en income trading sin una estrategia definida y constante de cobertura, que aunque esté 2-3 años sin hacernos falta, os aseguro, y lo único seguro es que llegará, ¿vale? Llegará ese momento donde un movimiento nos costará, nos pedirá las 8, 10, 12 operaciones positivas anteriores. Os aseguro que antes o después va a llegar. Por lo tanto, en nuestro modelo operativo, en mi operativa de income trading, ¿vale? Lo único que puede contener las pérdidas es una estrategia de cobertura, ¿vale? Pero esta estrategia tiene un problema y es que supone un coste constante, ¿de acuerdo? Montar una estrategia es muy sencillo. Es como contratar el seguro de una vivienda o de un coche, de un auto. Realmente pagas una prima y te aseguran. Pero claro, el problema es que puede suponer un coste constante, mensual, trimestral, etcétera, etcétera, con que depende de la periodicidad con la que montes la cobertura, que realmente merme, ¿vale? Lo que ganes con el income trading, lo pierdas poco a poco con la cobertura. Y no merezca la pena realmente la operativa global, el enfoque global de operativa. Bueno, por lo tanto tenemos las estrategias ingresos de income trading, bien, ingresos regulares, meses laterales, como hemos visto, versus el coste de la cobertura. Las estrategias de income trading tienen gran capacidad de generar ingresos bastante recurrentes en el tiempo. No estoy en ningún momento asegurando que se gane todos los meses, pero ante mercados estadísticamente normales tendemos a generar largos periodos de rentabilidad recurrente, muy estable, muy robusta. Las estrategias de cobertura típicas tienen la capacidad de reducir o eliminar los riesgos del income trading ante un crash de mercado, por supuesto, pero nos suponen un coste periódico muy importante. Y preguntémonos algo. ¿Qué sentido tiene obtener $1000 mensuales con income trading si cada vez mi cobertura, la cobertura que necesita, nos cuesta 900? Apenas estaríamos ganando $100 con nuestra operativa. No tendría sentido. No tendría sentido enfrentarnos a un mercado, mover todo el capital, estar pendiente de la operación para hacer esto. En este caso hemos desarrollado, ¿vale? Después de mucho trabajo, mucha prueba y error, mucho testeo y observar mucho el mercado, ¿vale? Lo que se llama el modelo alquimia, nuestro modelo alquimia, que aparece ante la necesidad de traer lo mejor de las estrategias income trading y las estrategias de cobertura para nuestra cartera global, ¿de acuerdo? Básicamente hemos estudiado cómo podríamos quedarnos con la fortaleza de cada bloque de operativo, el income trading y la cobertura. Por lo tanto, es posible crear una estrategia capaz de aunar las ventajas del income trading y limitar o reducir el coste de las coberturas, porque al final el kit de la cuestión está aquí en reducir el coste de las coberturas. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Vale? Pues sencillo. En nuestro caso nos hemos centrado en estudiar cómo optimizar, abaratar nuestra estrategia de cobertura. Era el camino más lógico. El income trading se cuida solo, ¿vale? Si le das el escenario correcto, un escenario razonable, antes o después va a generar esperanza matemática positiva y va a generar beneficios recurrentes, un track record razonablemente recurrente y estable en el tiempo. Meses buenos, meses malos, meses más rentables, meses con leves pérdidas, pero se sostiene en el tiempo. ¿De acuerdo? Pero necesita esa cobertura, ese apoyo constante de la cobertura que no merme su rendimiento. En otro caso, hemos desarrollado, ¿vale?, un depurado y novedoso sistema que gestiona las coberturas de forma que el coste de estas sea progresivamente decreciente a medida que el tiempo transcurre, llegando incluso a arrojar modestos beneficios en nuestra cartera global. Es decir, se trata de unas coberturas las cuales no solo pueden llegar a no costar nada, según transcurre el tiempo, de nuevo aquí la importancia de gestionar, de modular el paso del tiempo, de ponerlo a nuestro favor, e incluso arrojar modestos, leves, pero modestos beneficios a nuestra cartera global, ¿de acuerdo? Sería, digamos, el escenario más idílico que habría. De esta forma, las coberturas evolucionan poco a poco, con el transcurrir de los meses, hasta llegar a no suponer ninguna merma sobre los beneficios obtenidos en el income trading. Ese es el objetivo operativo. A su vez, estamos constantemente protegidos ante crash de mercado. Una caída de este tipo entraría la cobertura auxiliando con un buen rendimiento capaz de eliminar o mitigar las pérdidas que nos generaría el income trading. ¿De acuerdo? Y lo importante, estar cubierto en todo momento, ¿vale? En todo momento, incluidos fines de semana, con el mercado cerrado. ¿Qué estrategia utilizamos como base operativa de cobertura? Pues básicamente son put bar ratio. Una estrategia más potente e inteligente que la simple compra de puts cuando nos enfrentamos
a un crash de mercado. ¿De acuerdo? Cuando te enfrentas a crash de mercado, hemos comprobado, y es palpable, que el uso de Pub Bar Ratio es mucho más aconsejable que la simple compra de puts. ¿De acuerdo? Gracias a ello también conseguimos reducir la garantía exigida para las estrategias Income Trading. ¿Por qué? Porque el broker nos pide como garantías lo que perdemos en nuestras posiciones ante una determinada caída del mercado. Si nuestras posiciones Income Trading están aquí, pero tengo otra estrategia cuyos beneficios estarán aquí, estas pérdidas se compensan con estos beneficios y las garantías son mucho menores. Eso redunda en una mayor capacidad de abrir más posiciones, más contratos. No significa que siempre abramos, pero podemos abrir un poquito más, un plus más de posiciones con la idea de incrementar mes a mes la cantidad de operativas, de contratos, de rentabilidad potencial que tenemos mes a mes. ¿De acuerdo? El modelo Alquimia lo gestiona de forma muy dinámica esta cobertura, con el objeto de aumentar su capacidad de cobertura a la vez que reducimos sus costes, pero siempre con el paso del tiempo. Ni mucho menos penséis que sea un Pub Bar Ratio y se olvida. No, lo gestionamos de una forma bastante dinámica, ¿vale? Basándonos sobre todo en el estudio de los skews de volatilidad. Skews tanto verticales como horizontales. Básicamente aquí comparamos un Pub Bar Ratio con una simple put comprada. Ambos con el mismo coste. La put vale 2.500. El Pub Bar Ratio 2.548. Y vemos aquí que el Pub Bar Ratio nos arroja ante una misma caída un incremento de volatilidad de un 30%. El mercado estaba aquí, ha caído un 30%. La volatilidad simulamos este software extraído de esta pantalla, extraído de Option Explorer, el software Option Explorer, la posición y vemos que arroja $75.000 de beneficio por $56.000 que arroja la put comprada. Pub Bar Ratio 75.000. Put comprada, mismo coste, 56.000. Este es el motivo por el que, para entornos de crash de mercado, ¿de acuerdo? Optamos por el Pub Bar Ratio, ¿vale? Queda ahí esa idea. La estrategia Income Trading, pues fijaros, esta es la base. Vemos aquí que en esta línea roja, ¿vale? En 40 días tenemos un 3% de garantías, perdón, un 3% de rentabilidad sobre las máximas garantías posibles, que son estas. Lo cual no quiere decir que el broker nos pida esta garantía, pero por tomar una referencia. Vemos aquí que entonces, con que pasen 40 días y el mercado se ubique dentro de este rango, estamos obteniendo un 3% de esta garantía. Si además estas garantías pueden ser perfectamente la mitad, $44.000, vemos que la rentabilidad sobre garantías puede irse perfectamente a un 6%. ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos en sucesivos seminarios. Detallaremos cómo funcionan las garantías Margin Portfolio y las garantías Span para opciones sobre futuros. ¿De acuerdo? Obviamente, en un entorno mucho más robusto que el típico Iron Condor, ¿vale? Que mostrábamos al principio. Pero recordamos que era así. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría con ambas estrategias unidas en caso de un crash de mercado? Pues es muy sencillo. Si el mercado aumenta un 30% su volatilidad, si de la noche a la mañana hacemos una caída de un 30%, 20%, 10%, ¿de acuerdo? Pues sencillamente la posición Pub Bar Ratio viene a auxiliar las pérdidas que tendría esta mariposa. Y generalmente vamos a evolucionar por esta zona. Ahora mismo, si ocurriera ahora mismo, pues mire usted, estaríamos aquí. Pero si ocurriera dentro de 46 días, nos dice el software que estaríamos aquí. Bien, yo prefiero obviamente estar aquí, o porque siempre puedo gestionar mi posición y levantarla en esta zona. Esto es recién abierta la posición y sin hacer ningún tipo de ajuste, que obviamente estar aquí. Os aseguro que no tiene nada que ver perder 5 o 6 mil dólares a perder 50, 40, 50 mil dólares ante un escenario tan absolutamente alocado y desbocado como sería esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos la combinación de la mariposa a la rota, la estrategia Income Trading que utilizamos, con nuestra estrategia de cobertura. ¿De acuerdo? El modelo de trading con opciones alquimia, quedemos con una idea. El paso del tiempo nos permite generar rentabilidad en nuestras posiciones de Income Trading y reducir paulatinamente el coste de nuestras coberturas e incluso obtener una modesta rentabilidad con ellas. Income Trading y coberturas. Esa es la base, la combinación, la idea operativa, el estilo operativo de este modelo de trading con opciones. A ideas finales. Llegamos aquí finalmente a la parte final. Nos hemos acercado al verdadero concepto de Income Trading desde un punto de vista 100% práctico y real. Es decir, en la operativa que llevamos a cabo de forma real, en cuentas reales con dinero real. Se trata de un estilo de trading con capacidad de obtener beneficios recurrentes y robustos durante amplios periodos de tiempo,
gracias a la operativa en base a rangos de mercado. ¿De acuerdo? Como se ha podido apreciar, no es concebible ninguna operativa en trading con opciones sin un plan de cobertura adecuado. ¿Vale? No he visto nunca un trader profesional que no cuente con un enfoque de coberturas que auxilie a sus posiciones. ¿De acuerdo? Nuestro modelo de gestión con opciones alquimia es una forma de sacar partido a las grandes posibilidades operativas de las opciones. A la vez, importante, que se mantiene controlar los riesgos en todo momento. No tiene sentido una cosa sin la otra. ¿De acuerdo? La gestión de una cartera de income trading requiere una correcta gestión de su timing. Fundamental la gestión del tiempo, como orquestar tiempo para traducirlo en dinero, en más rendimientos del income trading y menos coste de las coberturas, y de la adecuada monitorización de las posiciones, lo cual significa, importante, no hace falta tocar las posiciones, mover las posiciones, ajustarlas todos los días, pero tampoco significa que nos olvidemos de ella. Importante en este sentido, practicar, conocer, interiorizar la operativa, y es muy parecido, sinceramente, a jugar una partida de ajedrez, ¿vale? Lo veremos, por supuesto, en sucesivos seminarios. Las estrategias, que debo dejar claros, e ideas expuestas en este webinar deben entenderse siempre como una aproximación pedagógica a sus distintas posibilidades. Hay muchos matices y detalles importantísimos, no comentados en este mismo seminario, sencillamente por falta de tiempo, sencillamente porque hay diapositivas, ideas que ocuparían una hora y media de tiempo, ¿de acuerdo? Hablar simplemente de ella y profundizar solamente de ella. En este caso hemos intentado dar una idea global de qué es el income trading profesional, ¿vale? Cómo puedes combinar gestión de riesgo, cobertura con income trading y cómo se implementa y se lleva a cabo tanto de una forma conceptual como de una forma práctica en las cuentas reales, ¿de acuerdo? Así que bueno, pueden seguirnos en carteradetrading.com, cartera en nuestro blog, dentro de la web y en nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Tanto Facebook, LinkedIn y en el canal abierto de Telegram. También me tienen a su disposición en info@carteradetrading.com, ¿de acuerdo? Soy Ángel Galvez, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo.